me imaginé. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan cuando pueden ver la pantalla? Mi escritorio, sí. Ya ahí dice. Uf, no fui el único. Hola, profe. Hola, Emma. Hola, Yanina. También está Joaquín. Dice aquí, Sipi. Juan Gallegos dice Oli. Catalina Campos dice hola. Emma, se ve, perfecto, se ve. Nicolás Ábalos dice hola. Hola, Nicolás. Ya, chicos. Hay poquitos conectados hoy día. Tenemos a 18 personas. Salé, Nicolás, María, Maike, Juan, Joaquín, Javiera, Gonzalo, Yanina, Francisca, Fernanda, Esperanza, Emma, Catalina, Camilo, Antonia, perdón, y Ailey. Ahí está. Ok. Ok, chicos, hoy día por calendario, porque obviamente vamos a tener pocos módulos que nos quedan, tenemos que pasar materia. ¿Ya? Pero su repasito, no. Pero quiero, si terminamos antes, lo que quiero ver hoy día, les puedo dejar los últimos 15 minutos, 20 minutos para que me hagan consulta. ¿Sí? ¿Les parece? Depende cómo avancemos. Si avanzamos bien, la idea no es obviamente andar corriendo con la materia, pero veamos cómo avancemos. Obviamente, si tienen preguntas, háganlas, porque la idea es que esta materia quede, digamos, se aprenda, ¿sí? Ya. Entonces, vamos de lleno. Recuerda que mañana tenemos solemne, presencial, así que voy a tener que ir a cuidarlo, a cuidarlo. No me recuerdo, dice Joaquín. Bueno, entonces no lo recuerdo. Ok. Ay, ay, me acaban de contestar. Vamos a tener una profesora invitada para que pueda ayudarme. Excelente. Ya. Vamos entonces. Hoy día, chicos, vamos a ver cómo se moviliza la grasa que está almacenada en el tejido adiposo, cómo sacar esa grasa que está en el tejido adiposo para ocuparla para la síntesis de ATP, ¿ya? O sea, básicamente, como dicen ustedes, como lipólisis o quemar grasa, ¿ok? Por lo tanto, lo temario de hoy día es cómo se movilizan los triglicéridos del tejido adiposo, o sea, cómo se sacan esos triglicéridos que están alojados en el tejido adiposo. Vamos a hablar de una enzima súper importante que hace esa función que se llama la lipasa sensible a hormona. Anótela. Lipasa sensible a hormona. Lo voy a dejar destacada ahí porque es importante. ¿Ok? Después tenemos que hablar de cómo los ácidos grasos son transportados por el torrente sanguíneo, cómo estos triglicéridos cuando se desesterifican generan ácido graso, ¿cierto? Y esos ácidos grasos después se mandan a la sangre. Entonces tenemos que ver cómo los ácidos grasos son transportados por la sangre, porque requieren de algunas moléculas para poder ser transportados. Posteriormente, esos ácidos grasos hacen ingreso a los órganos y tejidos que lo necesitan, producto de la falta de energía. Y en ese caso tenemos que, antes de que un ácido graso se beta-oxide, tenemos que activarlo. Por eso vamos a hablar de activación de un ácido graso, vamos a hablar del rol de la carnitina, vamos a también después de eso, vamos a describir el proceso de beta-oxidación, la enzima involucrada y su regulación hasta la obtención de acetil-CoA. Ya. Todo esto está en la clase con la diapositiva, pero ¿les parece que hagamos primero esto? Eh, en una presentación de PPT hecha a mano, digamos, así como una pizarra virtual, y después nos vamos así, con dibujo, y después nos vamos a las diapos para hacer como el repaso de algunas cosas que a lo mejor no hayan quedado tan claras. Ya, ok, un tipo clase. Vamos entonces. Lo primero que tenemos que entender es cuándo se activa la movilización de ácido graso, la movilización de estos triglicéridos del tejido adiposo. Y las condiciones que llevan a eso es el ayuno y el ejercicio. ¿Ok? El ayuno y el ejercicio son los escenarios propicios para que una persona entonces pueda quemar esa grasa. Entonces, en ayuno y en ejercicio se libera una hormona. ¿Qué hormona se libera, chicos? ¿Qué hormona se libera? O hormonas. Porque también en ejercicio te puede liberar otro tipo de hormona. Ya, el glucagón, ¿y cuál más? Y adrenalina. ¿Qué otro nombre tiene la adrenalina? Así como para repasar nomás. ¿Qué otro nombre tiene la adrenalina? ¿Catecolamina? Sí, la adrenalina es una catecolamina, pero se llama epinefrina, exactamente, Joaquín, muy bien. Mira, la adrenalina, el otro nombre que tiene es epinefrina,
y pertenece al grupo de las catecolaminas. Existen otras catecolaminas. Pero es una clasificación esa. Pero está bien. Voy a insertar una flecha acá. Voy a ver si formas una flecha. Bien. Para conectar entonces. Ok, entonces en ayuno y ejercicio se libera adrenalina y glucagón. Sabemos que el glucagón lo libera el páncreas y sabemos que la adrenalina se libera por la glándula suprarrenal. Por si acaso, son órganos distintos los que liberan esos distintos tipos de hormonas. Y esas hormonas entonces van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a distintos tipos de órganos, como por ejemplo, el que nos interesa a nosotros es el tejido adiposo. ¿Ok? El tejido adiposo, porque ahí están almacenados los triglicéridos. Esa es la razón por la cual nos vamos a enfocar entonces al tejido adiposo. Adiposo. Y tengo que dibujar entonces una célula de tejido adiposo. ¿Ok? Voy a dibujarla como una forma redonda, porque la célula de tejido adiposo es redondita. ¿Sí? Así que la voy a dejar así como más o menos así. Un poco más grande porque vamos a hablar de señalizaciones dentro de la célula. ¿Ok? Y la vamos a dejar sin relleno, obviamente. Ahí está. Listo. Tenemos una célula de tejido adiposo, pero amarilla, ya. Contorno, ya, pero podemos... ¿Quieren el relleno amarillo? Ya, el relleno amarillo. Ahí. ¿Sí? Quedó más o menos decente con un contorno negro. Ya. Ok, entonces tenemos el tejido adiposo. Obviamente que el tejido adiposo tiene núcleo. ¿Sí? Así que voy a hacer un mini núcleo acá. Porque las células del tejido adiposo tienen núcleo. El núcleo está como periférico aquí, como en esta zona. Y lo voy a dejar el núcleo, no sé, de un color eh, ya gris. Ok, quedó feo, pero no importa. Ok, entonces una vez que el glucagón, la adrenalina viajan, ¿cierto?, por el torrente sanguíneo, tienen que llegar al nivel del tejido adiposo. Voy a dejar el tejido adiposo aquí abajo. Y ese tejido adiposo tiene un receptor. ¿Sí? Receptor de, en este caso, de glucagón o receptor de adrenalina, que lo voy a dejar así como un recuadro. ¿Sí? Ese va a ser el receptor. ¿Ok? Ese de ahí. Entonces, la hormona hace contacto con el receptor y eso inmediatamente lleva a una señalización interna. Como este receptor, de, como el receptor de glucagón es un receptor acoplado a proteína G, ¿ya? A todo esto ese receptor se llama receptor de glucagón o de adrenalina. Voy a poner aquí solamente el receptor de glucagón. Receptor. ¿Ya? Profe, ¿la adrenalina es proteica? No, es una catecolamina, Joaquín. Deriva de aminoácidos. Sí. La adrenalina es derivada de un aminoácido que creo que es la tirosina, sí, sí, y que sufre ciertas modificaciones esta tirosina para llegar entonces a formar la adrenalina. Pero claro, no es una proteína propiamente tal, de hecho es bastante pequeña en su tamaño comparado con el glucagón. El glucagón sí es proteica, son varios aminoácidos unidos y por lo tanto el glucagón es más grande, mucho más grande que la adrenalina. ¿Ya? Así que buena pregunta, Joaquín. Voy a dejarlo ahí, receptor de glucagón. Ya. Entonces, una vez que el receptor de glucagón recibe la señal de su hormona, se genera un segundo mensajero que se denomina AMP cíclico. AMP cíclico, o CAMP, lo encuentran en algunos textos. Y ese AMP cíclico sería el segundo mensajero que activa a su vez una enzima que se denomina proteína quinasa A. De otra forma, PKA. Le voy a poner aquí PKA. PKA. ¿Ya? ¿Qué hacen las proteínas quinasas? Cuéntenme ustedes. ¿Se acuerdan lo que hacen las proteínas quinasas? Fosforilan, muy bien. Y en este caso, la PKA tiene dos blancos. Tiene dos targets, que se llaman dos proteínas a las cuales va a ir a fosforilar. ¿Ya? Y es una de las proteínas, voy a dibujar acá, no sé cómo va a quedar el dibujo. Se llama, voy a dibujar también una cosita redonda, que eso es triglicérido. ¿Ya? Lo voy a dejar en azul nomás, ahí me van a perdonar. Eso es una gota, sí, una gota de triacilglicerol. ¿Ok? Hay muchos triglicéridos. Y esos triglicéridos en la periferia, esa gota de grasa, en la periferia tiene unas proteínas que se llama perilipina. ¿La había escuchado la perilipina? ¿No? ¿Sí? Cuéntenme.
¿No? Ya, primera vez que, ok, entonces que van a escuchar ese nombre de la perilipina. Y la voy a dibujar más o menos así, no tan pequeña, de un color, no sé si negro, no, un color verde ya, no, ese no, un color verde, creo que es verde, ¿ah? Ya, esa proteína se llama perilipina, y esa proteína está en toda la orilla de este triglicérido, de esta gotita de triglicérido, en toda la orilla está ahí, toda. Voy a hacer varias, y voy a ponerla aquí entonces alrededor. Entonces forma básicamente una barrera en donde almacenan en su interior los triglicéridos. Entonces esa proteína verde se llama perilipina. Todavía me faltan varias para poder cerrar este. Ya, y voy a hacer más. Ujú, ujú. Creo que me falta ahí. Ya. Entonces esa proteína que está ahí, la verde, le voy a poner nombre, se denomina, lo voy a dejar aquí abajo, perilipina. ¿Ok? Y esa proteína cuando está desfosforilada, está bien, se cierra bien, digamos, herméticamente a esta gota de grasa. ¿Sí? Así como se muestra en la imagen. Cuando está bien pegada una de la otra, eso significa que la proteína está desfosforilada. Entonces, ¿qué es lo que hace la PKA? La PKA justamente fosforila a esa proteína perilipina. Entonces, la PKA, su función es ponerle un grupo fosfato, voy a poner aquí una P, ¿cierto? Un grupo fosfato a esa perilipina. Unirle un grupo fosfato, bajarlo ahí. Y esa fosforilación de las perilipinas hace que las perilipinas se abran, hace que las perilipinas se suelten, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y ya no estén tan pegadas unas con otras, ¿ok? Eso es lo que hace la fosforilación de la perilipina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Las perilipinas como que se sueltan de ahí, de ese contorno, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ya. Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué sacamos la perilipina? ¿Para qué se sueltan todo esto? Para lo que viene a continuación. La PKA también tiene otro target, otro blanco, que es fosforilar una enzima, para que más grasa todavía no, para que venga una enzima. ¿Ya? Una enzima que se llama lipasa sensible a hormona. Esa enzima se encuentra en el tejido adiposo. Le voy a poner ahí lipasa sensible a hormona. Sensible a hormona. Y esa hormona, ahí sí, y esa enzima lipasa sensible a hormona, cuando está desfosforilada, está inactiva. ¿Ok? Entonces lo que hace la PK justamente es fosforilarla. Fosforilar la lipasa sensible a hormona y la convierte entonces en una lipasa sensible a hormona activa. Entonces voy a poner acá lipasa sensible a hormona y ahora se encuentra en formato activo. ¿Ya? Porque está fosforilada y esta se encontraba inactiva. Y la lipasa sensible a hormona ahora es la encargada de justamente desesterificar los triglicéridos que se encuentran en esta gota de grasa. ¿Sí? Entonces, lo que hace la lipasa sensible a hormona es penetrar aquí adentro. Ahí sí, voy a hacerlo con un color en negro, veamos si me resulta. O no me va a resultar. Así, ahí está. La lipasa sensible a hormona, entonces voy a sacar un poquito esta perilipina para acá, me está molestando, ¿eh? Con este fosfato. Ahí está. Entonces, PK fosforila a la liposensible hormona. La liposensible hormona, al fosforilar se activa. De esa forma puede penetrar aquí a esta gota de grasa y tomar los triglicéridos. Y cuando toma los triglicéridos, los desesterifica. ¿En qué los convierte entonces? Si desesterifico los triglicéridos, se convierten en
ácido graso, perfecto. Y glicerol, ¿cierto? Entonces genero, como producto de esta reacción, 3 ácidos grasos. Voy a poner aquí 3 ácidos grasos y un glicerol. Ahí está. Voy a ponerlo un poco más junto ahí para que quede ordenado. Listo. Dice acá Joaquín, dice, profe, esta lipasa es, por decirlo así, como la función de la pepsina y la ramificadora. Ya, pero Joaquín, estoy mezclando ahí. La pepsina corta proteína y la ramificadora corta carbohidratos. Sí, es una hidrolasa, por lo tanto, igual que la pepsina y la ramificadora también utilizan agua. Sí, cortan. Sí, podría decirlo, es que, ya. Pero no son del mismo grupo, ¿ah? O sea, a lo que me refiero es que no cortan el mismo sustrato. Ya, pero que cortan, cortan. Ya. Y eso ácido graso y ese glicerol, entonces, posteriormente, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con ellos? Lo mandamos a la sangre. Voy a poner un poquito el núcleo acá. Nos mandamos entonces al torrente sanguíneo. Voy a poner aquí sangre. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después los otros tejidos que necesiten utilizar esa grasa lo puedan entonces incorporar hacia el interior. Voy a hacer como una especie de sangre. No sé si me va a quedar ahí. De color rojo, ¿no? No. ¿No se ve el color rojo? No, no lo veo el color rojo. Ya, no importa. Ya, no importa. Se va la sangre. Vamos a tener sangre azul. Ahí, sangre. Y eso entonces va a ir a los distintos órganos, va a viajar esos ácidos grasos y ese glicerol por separado, obviamente. Voy a dibujar primero, voy a poner aquí primero ácidos grasos, ya. Después voy a poner glicerol. Y aquí viene entonces un detalle importante. Dice acá, Janina dice, profe, ¿qué hacía la lipasa sensible a hormona? Justo se me cayó en internet. Desesterifica los triglicéridos. Eso es lo que hace. Rompe los triglicéridos y los transforma entre ácido graso y glicerol. Eso es lo que hace la... Es una lipasa. Como cualquier lipasa, eso es lo que hacen las lipasas. Rompen, desesterifican. ¿Ok? De hecho, el lipasa lo dejan marcado en negro porque es un nombre clave. Ya, dice acá, Joaquín dice, profe, ¿estos ácidos grasos se pueden volver a malonil o ácido palmítico al llegar a otra célula? No, 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 Joaquín, porque aquí nosotros no estamos haciendo síntesis. Al contrario, estos ácidos grasos, ¿cierto? Ah, volver al malonil, tú dices así, como ácido palmítico y llegar a otra célula. No, llega como ácido graso a la otra célula. Y de ahí se utiliza. Y ahí vamos a ver entonces cómo se utiliza, que es beta oxidando. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ya. Dato importante. Voy a reciclar esta imagen. Lo voy a transformar ahora en una especie de balsa de los 3 ácidos grasos. Recuerda que los ácidos grasos no les gusta estar en contacto con la sangre, con la parte acuosa de la sangre, y por lo tanto tienen que ser transportados en una molécula. Esa molécula que los transporta se denomina albúmina. ¿Está bien eso? Me acuerdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Voy a dejar un tamaño 10. ¿Obvio? Ya. Entonces los ácidos grasos, como tienen características de que son hidrofóbicos, no pueden ser transportados por la parte acuosa de la sangre y por lo tanto alguien los tiene que llevar por la sangre y la proteína que tiene esa función se denomina entonces la albúmina, que es la principal proteína que nosotros encontramos o tenemos en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Voy a poner sangre aquí arriba para que no nos olvidemos. Y entonces esos 3 ácidos grasos van con la albúmina, son transportados a todos los rincones de su cuerpo y los van entonces a captar células de su cuerpo. Por ejemplo, voy a dibujar acá otra célula, eh, una célula, por ejemplo, del músculo esquelético. ¿Cómo sería una célula de músculo esquelético? Sería algo así como un cilindro, ¿eh? Más o menos. La fibra muscular es un cilindro, es cilíndrica, ¿ya? Por si acaso. Por algo se llama fibra muscular. Entonces voy a hacer una célula aquí de un músculo bien grande.
una célula, que la voy a dejar de un color rojo, más o menos, porque tiene mucha hemoglobina, o sea, mioglobina en su interior. Y esta célula tiene varios núcleos, es un sincicio, de hecho, es una célula multinucleada cuyos núcleos se encuentran en la parte periférica. Es un dato nomás eso, para que ustedes tengan la idea de que esto es una célula muscular. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner miocito. Ese es el nombre de la célula muscular. No es la única célula a la cual van a llegar la grasa, no, pero es una de ellas. ¿Ok? Entonces estos tres ácidos grasos que están en la sangre van a viajar por el torrente sanguíneo hasta que van a hacer ingreso de una célula que necesite de energía. Por ejemplo, una célula muscular. Incluso puede ser una célula cardíaca también, la que pueda captar estos ácidos grasos. Y el glicerol, lo mismo. También voy a dejar el glicerol, lo voy a dejar arriba para que las flechas no queden cruzadas. El glicerol, ese también puede hacer ingreso a la célula. De aquí viene la pregunta, entonces. Estos tres ácidos grasos que van a hacer ingreso a la célula, ¿para qué me sirven? ¿Para qué van a ingresar a la célula en este caso? Para beta oxidarlos, muy bien, ya. Entonces esos tres ácidos grasos, de hecho voy a poner solamente un ácido graso, no tengo por qué poner los tres. Tiene que pasar por un proceso entonces que se denomina beta oxidación. Para ello, lo primero que tienen que hacer los ácidos grasos antes de beta oxidarse es activarse. Entonces voy a poner aquí ácidos grasos activados. ¿Se acuerdan del proceso de activación de ácido graso? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Acil-CoA, muy bien. Ácido graso CoA, sí, efectivamente. ¿Por qué quedó esto así? Ahí está. ¿Ok? Entonces, los ácidos grasos, efectivamente, antes de beta oxidarse, tienen que activarse. ¿Quién hace ese proceso? Se le metía un CoA para formar acil-CoA. Muy bien, Juan Gallego, ya usted lo tiene, porque eso también lo hablamos y es un contenido que podría ingresar en la solemne. Exactamente, Emma, lo hace la enzima acetil-CoA sintetasa, como usted lo puso ahí. Esa que me pregunta, estaba bien. Entonces, justamente la enzima que hace ese proceso de activación, que coloca una coenzima A ahí en el ácido graso, se llama acetil-CoA sintetasa. ¿Ya? Y esa enzima, me faltó la I ahí, acetil, la enzima la voy a dejar de color blanco, para hacer fome. Ya, acetil-CoA sintetasa, entonces activación del ácido graso. Después de la activación del ácido graso, vamos a ver después las imágenes, las figuras de cómo se activa. Ese ácido graso se tiene que transformar en un ácido graso que se denomina ácido graso, se llama acilcarnitina. ¿Ya? Entonces, acilcarnitina. Se tiene que adicionar una molécula que se denomina carnitina y se transforma entonces a una molécula que se llama acilcarnitina. ¿Ya? La enzima que hace ese proceso de transformar el ácido graso activado a acilcarnitina se denomina acilcarnitina transferasa 1. Ese es el nombre. Es un nombre bastante largo y lo vamos a ver después cómo es, dónde está la enzima y cómo funciona. Ahí sí que ahí está. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ya. ¿Y para qué se hace esta transformación? Porque algunos me preguntan, profe, ¿por qué hay que pasar de acil-CoA a acilcarnitina? Por la sencilla razón de que la beta oxidación, profe, eso lo vimos en la clase pasada, creo, en un diagrama. Sí, sí, salía en un diagrama, efectivamente. Joaquín, claro, pero lo hablamos así súper a la ligera porque como era parte de la beta oxidación, pero sí, salía en un pequeño diagrama. Ya, la racional entonces del por qué esto tiene que ocurrir es porque la beta oxidación, ¿en qué organelo ocurre? Mientras ustedes me responden, yo voy a dibujar aquí. ¿Dónde ocurre la beta oxidación en sí? Exactamente, en el peroxisoma, pero también ocurre en otro organelo. La beta oxidación puede ocurrir en dos organelos. Puede ocurrir en el peroxisoma y en la mitocondria. Ahí está. Ok, súper bien.
Entonces, ¿de qué color quiere la mitocondria? Díganme. ¿De qué color quiere la mitocondria? Rosado. ¿Y cuál es el rosado acá? Eso no se vale. Ya, más colores. Ya me pillaron con los colores. Ya, ¿cuál es el rosado? Chuta, rosado, rosado, rosado. Este. Fresa, magenta, uva, arándano, cielo, orquídea, ramera, orquídea, cielo, turquesa. ¿Cuál es el rosado? Magnesio, nieve. Hoy no veo el rosado, ciruela. Ya, lo voy a dejar fresa nomás. Ok, fresa, ya. Chao. ¿Sí? Aceptar. Oye, quedó raro. Ya. Y el contorno lo voy a dejar negro porque necesito el contorno. Después esta imagen, incluso la diapo se la puedo regalar si quiere. Y usted le hace su modificación. Ya. Entonces, esa es una mitocondria, la que estoy dibujando ahí. Ujú. ¿Se nota? Se nota que es una mitocondria doble membrana. ¿Sí? Entonces, el acil es el que ingresa al interior de la mitocondria. Control X, control V, queda bien, ahí sí. Entonces, el acilcarnitina es el que ingresa al interior de la mitocondria. Y aquí adentro, ojo con esto, el acilcarnitina una vez que ingresa, se vuelve a transformar en, se vuelve a transformar aquí en acil-CoA, ¿ok? O sea, un ácido graso activado. No voy a poner nada de ácido graso activado, voy a poner directamente acil-CoA nomás. Así me evito cualquier problema. ¿Ya? El acil-CoA. Y eso lo hace una enzima, y ahí vamos a ver más adelante, que se llama carnitina aciltransferasa 2. O sea, aquí cambia el número, ¿no? Acilcarnitina transferasa 2. Y aquí viene la pregunta, ¿para qué hacemos todo eso? Voy a agrandar un poco esta mitocondria. Ahí, entonces tenemos la acilcarnitina, pasando a acetil-CoA, por encima acil-CoA, o sea, perdón, acilcarnitina transferasa 2. Ya, y estos acil-CoA entonces son los que definitivamente se van a beta oxidar. Entonces voy a hacer una flecha acá y voy a colocar el proceso de beta oxidación. No se genera beta oxidación, no hay un producto que se llama beta oxidación, sino que el proceso se llama, voy a poner una beta oxidación. ¿Ok? Y eso beta oxidación lo vamos a dejar marcado en amarillo porque tenemos que saber qué consiste la beta oxidación. Vamos a dejarlo ahí nomás, beta oxidación. ¿Ok? ¿Y cuál es el producto de la beta oxidación? Moléculas de acetil-CoA. Acetil-CoA. ¿Hacia dónde mandarían estos acetil-CoA? Si ustedes necesitan de energía, necesitan de ATP y beta-oxidan una acil-CoA y obtienen acetil-CoA como producto. ¿Hacia dónde? No, al ciclo de Krebs, correcto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, estos acetil-CoA que están aquí, una flecha hacia arriba mejor, ahí, los voy a mandar entonces al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, ya sabemos que una de las funciones que tiene es generar un gradiente es generar coenzimas reducidas para que vayan a generar un gradiente electroquímico por la cadena de transporte de electrones y finalmente puedan sintetizarse ATP por fosforilación oxidativa. ¿Cierto? Ya. Dice acá, Joaquín dice, profe, se vuelve ácido carnitina para ingresar a la mitocondria, al igual que el piruvato cuando se convierte exactamente lo mismo. Sí, es un proceso que puede ser como un poco redundante, pero es necesario, ¿ya? Que la acil, lo voy a dejar destacado aquí, que la acil se convierta en acilcarnitina y después que la acilcarnitina adentro se vuelva a transformar en acil. Por eso digo, puede sonar como un poco contraproducente, de hecho, así como estamos repitiendo lo mismo, pero es necesario. ¿Ya? Y la beta oxidación entonces la voy a dejar en un color, porque es lo que tenemos que ver después en un poco más de detalle en color verde. ¿Ya? Dice, y eso hace para que después descarboxilarlo y volverlo a acetil-CoA. Ahí vamos a ver el detalle, Joaquín.
Entonces, ¿se entiende a grandes rasgos cómo ocurre entonces este proceso de movilización de la grasa? Juan Gallego dice, ¿es como lo que pasa en el citrato para salir de la mitocondria? Sí, exactamente, es muy parecido. Solo que ahí el citrato, la acetil-CoA se convierte en citrato, el citrato sale y justamente en el citoplasma ese citrato se vuelve a convertir en acetil-CoA por la citratoliasa, enzima que puede salir en su solemne mañana. Correcto. Joaquín dice, profesor, y por tantas preguntas, pero entonces la beta-oxidación es el proceso inverso, de cierta manera que lo que hace la fase de Maloney no es un proceso inverso directamente, es, se utilizan enzimas distintas, de primera cosa, y segundo, ocurre en un lugar distinto. Entonces no podemos hablar de que es un proceso inverso propiamente tal, ¿se entiende? Recuerda que la síntesis de ácido graso, que es la que usted les vamos a preguntar mañana, ocurre a nivel del citoplasma y del retículo endoplasmático liso, mientras que la beta-oxidación ocurre a nivel de la mitocondria, de la matriz mitocondrial, acá. Entonces ya tenemos lugares distintos donde ocurre. Otra cosa importante, en la síntesis de ácido graso que ocurre a nivel del citoplasma, por ejemplo, hay formación de malonil. Acá en este caso vamos a ver que en la beta-oxidación no hay la formación de malonil. ¿Ya? Ni siquiera se ve el malonil. ¿Ok? Pero todos esos detalles los vamos a ver a continuación. ¿Queda claro entonces en aspectos generales cómo se moviliza la grasa cuando una persona está en ayuno o está haciendo ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Porque ahora nos vamos a ir al detalle, vamos a ir a las diapositivas. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, ya. Emma dice sí. ¿Por qué se inhibe la CC? Claro, en este escenario la CC está inhibida, efectivamente. Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué está inhibida la CC? Buena pregunta, pregunta tipo solemne para mañana, ¿por qué está inhibida la ACC? Voy a poner aquí ACC, de hecho, acetilcocarboxilasa, ya. La ACC está inactiva, ¿por qué? Es muy simple la respuesta. Ya, pero ojo, ahí la dibujé. ¿Por qué la dibujé mal aquí ya? Veamos los errores. Yo acabo de cometer un error grandísimo. ¿Por qué la puse mal ahí la ACC? Y la puse en grande más encima. ¿Por qué está mal puesta ahí? Puede ser un dato importante para su prueba. Exactamente, Joaquín, porque la ACC es hepática. El músculo no tiene ACC. Así que aquí no hay ACC. Pero si nosotros dibujáramos un hígado, voy a poner aquí el color negro, ¿sí? Voy a tratar de dibujar un hígado, voy a hacer esto más pequeño. Y aquí voy a dibujar un hígado. Y ahí está. Ese es mi hígado. Ahí sí está la CC. Y ahí, ¿por qué se inhibe la CC? Sigue estando ahora la pregunta. ¿Por qué la CC hepática está inhibida? Cuéntame. Este es el hígado, ¿eh? Y en estas condiciones. Eso es una pregunta que puede estar en la solemne, por eso le pregunto. Hígado. ¿Quién hace que la CC se inhiba? Porque, a ver, voy a leer acá, a lo mejor me da una respuesta. Porque requiere producir energía y no almacenarla ya por el glucagón y la adrenalina, efectivamente, Emma. Aquí está la respuesta. Las mismas hormonas que están circulando en el torrente sanguíneo, ellas, por lo menos el hígado tiene un receptor de glucagón, y eso lo sabemos, ¿sí? Eso ustedes lo saben. Entonces ese mismo receptor de glucagón, lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a poner aquí, y ese da una señal interna, ¿cierto? Que hace que la ACC se fosforile. Recuerda que también se activa, es lo mismo que acá. AMP cíclico, AMP cíclico, PKA. La PKA sabemos que es una proteína que fosforila, ¿ok? Y la PKA lo que hace entonces es fosforilar a la ACC. Y cuando la ACC está fosforilada, se inactiva. Y eso ustedes lo saben. Y aquí voy a poner un grupo fosfato, esta P. Lo voy a pegar aquí arribita para que se acuerde que la ACC se fosforiló. Y con eso entonces se inactivó. Y por lo tanto, tu cuerpo en estas condiciones inactiva. En estas condiciones no va a sintetizar grasa.
¿Bien? Entonces ahí está haciendo usted el link de cómo está funcionando de forma fisiológica todo el sistema. Joaquín Marambio dice, y justo lo que se está liberando, exactamente. Joaquín Marambio dice, profe, entonces cuando hay insulina, el receptor de insulina manda a fosforilar la ACC, al contrario, desfosforila. Al contrario, desfosforila. Y ahí se activa. Claro. Si tú estás consumiendo carbohidratos, vas a liberar insulina y la insulina activa su receptor tirosina quinasa y ese receptor manda una señal interna que hace que ese grupo fosfato se saque, se quite y de esa forma entonces la ACC queda desfosforilada y por lo tanto activa. O sea, todo lo contrario. ¿Vamos bien? Sí. Ya. ¿Le gustó este esquema? Vámonos al detalle ahora. Algunos detalles que a lo mejor a mí de cómo se mueve esto, esta grasa. Lo voy a dejar guardado, eso lo voy a mandar. Ya, un esquema improvisado. Vamos entonces ahora a... No, este lo vamos a saltar. Esto. Lo mismo que yo tenía en el esquema, aquí está por parte. Dice, movilización de la grasa del tejido adiposo. Entonces, voy a leer lo que dice acá. El adipocito guarda los triglicéridos en forma de gotas de grasa al interior del citoplasma, rodeado de una proteína llamada perilipina, la cual evita que los triglicéridos escapen. ¿Sí? Que los triglicéridos escapen, es decir. Dice acá, la movilización de grasa se produce principalmente en respuesta a glucagón o epinefrina, que es la adrenalina, la cual activa la proteína quinasa A, la que fosforila a la perilipina y también fosforila a la lipasa sensible a hormona. Y también está con la letra LSH aquí. Y la lipasa sensible a hormona en estado fosforilado se inserta en la perilipina fosforilada y libera los ácidos grasos y los que son transportados a la sangre y movilizados por la albúmina. Después dice, esta llega entonces hasta las células donde se necesitan los ácidos grasos, liberándolos para ser transportados al interior de la célula en donde son metabolizados. Entonces, acá nuevamente el esquema, ahí llega la hormona, llega el receptor es un receptor acoplado a proteína G, por lo tanto produce un segundo mensajero que se denomina AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A tiene dos targets, dos blancos. Uno es fosforilar la perilipina que está aquí, que es la que rodea esta gotita de grasa. Ahí dice gotita de grasa. La perilipina se fosforila, con ello se suelta. Y también la PKA fosforila la lipasa sensible a hormona. Al fosforilarla, ahí está la P puesta. Eso hace entonces que esta enzima pueda venirse aquí, a este sector, y empiece a desesterificar los triglicéridos. O sea, romper el enlace éster. Con ello libera los ácidos grasos. Estos ácidos grasos después salen de la célula al torrente sanguíneo mediante el transporte con esta proteína que se llama la albúmina del suero, o la albúmina simplemente, que transporta a los ácidos grasos y los ácidos grasos van a hacer ingreso al interior de una célula que necesita en beta oxidar, por ejemplo el miocito, que es una célula muscular, eso lo puede utilizar para beta oxidar. ¿Sí? Y con eso podemos obtener ATP. Gonzalo Castillo dice, entonces si hay resistencia a la insulina, ya debería haber mucha insulina y mucho ACC activo, por lo tanto mucha síntesis de triglicéridos. Claro, efectivamente, si hay que resistencia a la insulina, pero ojo, Gonzalo, que ahí hay un dato. Las personas que tienen resistencia a la insulina al principio tienen altos niveles de insulina, ¿ya? Generando esa resistencia a la insulina, pero una vez que ya la resistencia a la insulina se declara a una diabetes, que puede pasar, ahí el páncreas puede dejar de producir insulina. Entonces todo lo que parte con una resistencia a la insulina puede terminar básicamente en una diabetes, entonces donde no hay insulina en el torrente sanguíneo. Y ahí claramente la persona empieza a bajar de peso rápidamente. Entonces, la resistencia a la insulina se asocia al aumento de peso. Una persona cuando aumenta de peso es porque está entonces sintetizando más grasa y obviamente eso se debe por la dieta y por los altos niveles de insulina, incluso por la resistencia a la insulina que pueda tener. ¿Ya? Pero después con el tiempo el páncreas deja de producir insulina, muchas veces. Y ahí se genera el efecto contrario, porque ahí opera la otra hormona, que es el glucagón. ¿Ya? Y ahí la persona empieza a adelgazar. Cuando ya la persona se le declara, por ejemplo, la diabetes, después pierde mucho peso y quema mucha grasa. ¿Ya? Así que al principio engordan y después adelgazan muy rápido. ¿Se entendió? Después vamos a la unidad 3.
vamos a ver esto de la diabetes y cómo funciona y cuál es la resistencia a insulina y cuáles son los grados de niveles de azúcar en sangre que uno puede conllevar entonces a los distintos tipos de patología, ya sea resistencia o diabetes propiamente tal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ya. Después dijimos, siguiente nivel, ¿qué hacemos con... esto es un dato, que no hablé de él. El glicerol. ¿Qué pasa con el glicerol? Lo voy a dejar destacado. Simplemente porque, no porque sea importante ahora, sino porque vamos a hablar de él. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando un triglicérido del tejido adiposo se desesterificaba, se generaban tres ácidos grasos y un glicerol? ¿Sí? Y el glicerol lo mandamos al torrente sanguíneo. ¿Sí? Yo en mi esquema ni siquiera hablé de glicerol, si se dan cuenta. Lo dejé en la sangre y me hice el loco. Ahí lo dejé. ¿Ya? Entonces lo que muestra esa diapositiva es, bueno, qué sucede con este glicerol básicamente, el que está en la sangre y ingresa a una célula, ¿qué va a pasar con él? Y aquí está. Este glicerol, entonces, que está en la sangre, que a todo esto no necesita de albúmina para transportarse, porque el glicerol es una molécula polar, tiene tres grupos OH y por lo tanto puede mezclarse con el agua sin ningún problema. Él cuando hace ingreso a una célula le pasa esto, esta ruta metabólica. El glicerol, por ejemplo, en el hígado se fosforila por encima glicerolquinasa. Ya esto es demasiado detalle, ojo con esto. No es que tengan que aprenderse de memoria. Entonces primero se fosforila en la posición 3. Ahí está el grupo fosfato unido al carbono 3, generando glicerol 3-fosfato. Después hay una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es una oxidación del glicerol 3-fosfato. Se genera este producto que se denomina dihidroxiacetona fosfato, que después se isomeriza por esta enzima triosa fosfato isomerasa hacia gliceraldehído 3-fosfato. Puede ser un trabalengua, pero lo importante es lo que viene ahora a continuación. Este glicerol que ingresa a la célula se convierte en gliceraldehído o en dihidroxiacetona. ¿Se acuerdan dónde aparecen estos productos? ¿En qué ruta metabólica? Estos intermediarios. En la glicólisis, correcto. Exactamente. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que saber es lo que aparece anotado acá. Dice, el glicerol que se forma por la acción de la lipasa, ¿cierto? Al degradar obviamente el triglicérido, cuando la lipasa degrada el triglicérido, se genera el glicerol, se transporta por la sangre ese glicerol, y cuando llega a la célula es transformado a dihidroxiacetona, el cual entra a la vía de la glicólisis. Entonces, ese va a ser el destino que va a tomar ese glicerol, glicólisis. Dice, es como el producto de la fase de inversión, ¿o no? Sí, efectivamente, Juan Gallego, muy bien. Eso es como un dato súper específico, no te vamos a preguntar eso en una prueba, pero sí, efectivamente es el producto de la fase de inversión de las primeras 5 reacciones de la glicólisis. Muy bien. ¿Vamos bien entonces? Ya vemos... Joder, era lo único que sabía. Bueno, mañana vamos a ver. Ok, sigamos entonces. Cuando el ácido graso llega entonces, voy a retroceder para que no nos perdamos, ¿ah? Cuando el ácido graso entonces se desterifica, esto ya lo vimos, transportado por la albúmina, ya lo vimos, ingresa a la célula, lo que hay que hacer ahora es activarlo, ¿cierto? Ese paso vamos a ver a continuación, activación. Y el que se muestra acá, aquí. Activación del ácido graso para su metabolización y lo hace la enzima acil-CoA sintetasa, que ustedes me lo habían dicho. Entonces, voy a usar un lápiz simplemente para mostrarles. Esto es un ácido graso. Eso, todo eso que va a ser eso es un ácido graso. Obviamente aquí le ponen un R para no hacer la cadena, ¿cierto? Polihidrocarbonada. Aunque yo la puedo dibujar ahí. Se le pone un R para hacerlo más cortito. Entonces, eso es un ácido graso. Porque su grupo funcional ahí hay un ácido carboxílico. Y ese ácido carboxílico, entonces, hay que cambiarlo y convertirlo a esto, que se muestra aquí abajo, que es ponerle una coenzima A en ese sector. ¿Ya? Y por lo tanto, el ácido graso se transforma en un acil-CoA, más conocido como ácido graso activado. ¿Ya? Voy a poner ahí ácido graso activado. ¿Ya?
Y para generar este ácido graso activado necesitamos de la enzima que se llama acil-CoA sintetasa, que ya la habíamos visto. Y necesitamos, ¿qué más necesitamos, chicos? A ver, ayúdenme ustedes. Aparte de la enzima, el ácido graso, ahí está el ácido graso, ahí está la enzima. ¿Qué más necesitamos para poner ese grupo acil-CoA en ese sector? ¿Qué más necesitamos? Díganme el otro ingrediente, el otro sustrato que necesitamos. ¿No? Obviamente la coenzima A. Exactamente, muy bien, Juan. La coenzima A. ¿Y qué más necesitamos? Aparte de la coenzima A, necesitamos de ATP. No es un proceso gratis, es un proceso que requiere de energía y esa es la molécula de ATP, la que está aquí arriba. Adenosín trifosfato. ¿Ya? Entonces necesito, para activar el ácido graso, necesito el ácido graso, necesito de ATP, necesito de la enzima, que se llama acil-CoA sintetasa, y necesito, obviamente, de la coenzima. Y eso con esas tres cosas, con esas cuatro cosas, perdón, puedo llevar a cabo entonces la activación del ácido graso. ¿Preguntas con esto? ¿Se ve todo negro? Pucha, muy bien avisado. ¿Recién se ve todo negro? ¿O soy solo yo, dice más? Ya. Se veía bien, decían. Oh, entonces. ¿Y ahora? ¿Y ahora se ve? ¿Sí? Ya. Yo reinicié, a lo mejor puede ser un problema de... Ya, pero básicamente entonces les decía que la activación de un ácido graso, este es un ácido graso, ahí está la enzima, se llama acil-CoA sintetasa, se requiere de ATP para generar entonces, ahí está la ATP arriba, y la coenzima. Y cuando la coenzima entonces se coloca en este sector, ahí el ácido graso queda activado y se llama ácido graso activado o simplemente acil-CoA. Ok, ¿qué hacemos con el acil-CoA ahora a continuación? Según el esquema que habíamos hecho al principio de clase. ¿Qué hacemos con el acil-CoA ahora? Siguiente paso. Exactamente, hacer lo que pasa acil-carnitina. Y ese es un paso importantísimo. Por eso se lo pregunto, por eso se lo pregunté. Aquí está, metabolización de los ácidos grasos. Ok, aquí tenemos entonces esta. ¿Qué es lo que es eso que acabo de cerrar en un círculo? ¿Cómo lo llamaría eso que está ahí? Que lo pone una flecha. ¿Qué nombre le daría? Así que tiene referencia encima y ona. Ya. Eso es lo que está en una flecha negra, perdón. Eso es el acil-CoA. Por si acaso, y ahí partimos. Ese es el acil-CoA. Muy bien. Y ese acil-CoA, así como está dibujado, no puede ingresar al interior de la mitocondria. ¿Ya? De hecho, en esta imagen ustedes pueden ver acá la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembrana, que es todo esto, ahí dice espacio intermembrana, y esta es la membrana interna de la mitocondria, y esta es la matriz mitocondrial. Entonces, el objetivo es llegar hacia la matriz. Esa es como la misión, que este acil-CoA pueda de alguna forma ingresar acá, a la matriz mitocondrial. Y de hecho, voy a dibujar acá, aquí también, encontramos entonces, aquí encontramos el acil al interior de la mitocondria. Entonces, esta imagen es para mostrarte cómo lo hace este acil para poder ingresar al interior de la mitocondria en forma eficiente. Ahí está, este es un acil que ingresó. Entonces, este acil-CoA, ese coenzima A es muy grande en tamaño, esa que estoy indicando ahí con mi cursor. Esa coenzima A que está unida ahí es demasiado grande y por lo tanto tiene que ser reemplazada por algo más pequeño. Esa molécula de reemplazo se llama carnitina. Y la carnitina entonces se coloca en el lugar de la coenzima. Y la coenzima se saca. Ese cambio
lo hace la carnitina aciltransferasa 1 o, o acil-CoA carnitina aciltransferasa, que también es otro nombre. Ahí está, carnitina aciltransferasa 1. Y esa es la enzima que hace ese cambio. Ese cambio lo hace para que este compuesto pueda ingresar al interior de la mitocondria. Este se llama acilcarnitina ahora. Este, el que va a ingresar, se llama acilcarnitina. ¿Ya? Carnitina. Ese entonces atraviesa la membrana interna de la mitocondria y con ello llega aquí al nivel de la matriz. O sea, pudo hacer ingreso. ¿Ok? Ahí. Y después en el interior de la mitocondria, esa carnitina nuevamente se elimina, se saca y se reemplaza por una nueva coenzima A, volviendo a formar el acil-CoA. Y la carnitina se recicla. La carnitina puede salir nuevamente para volver a colocarse acá en reemplazo de un CoA, para que nuevamente pueda transformarse en acilcarnitina la molécula y nuevamente pueda hacer ingreso y adentro se le saca nuevamente la carnitina constantemente. ¿Quién saca la carnitina adentro y coloca un CoA en su reemplazo? Lo hace esta enzima que se llama carnitina aciltransferasa 2. Y así funciona entonces el sistema de entrada de la acilcarnitina al interior de la mitocondria. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Clarísimo? Ya. Le tengo una pregunta, un desafío. ¿Ustedes han escuchado la carnitina? ¿Esta molécula? ¿Carnitina? ¿Han escuchado en algo? ¿No? ¿Les suena? ¿No les suena? Y si no les suena, les puedo pedir que lo busquen en internet. ¿La carnitina suena de carne? No. Carnitina, sí, una persona, pues sí, existe en la carne, pero más que está en la carne es la creatina. Pero quiero que busquen en internet, carnitina, y quiero que me busquen en imágenes y me digan qué sale. Quiero que me digan qué sale. ¿Está en los suplementos deportivos? Sí, en algunos suplementos deportivos. Salen pastillas, salen cosas raras, ¿no? No sale como una molécula. Ok. La carnitina es una molécula que tu cuerpo la produce en forma endógena, ¿ya? De hecho, aquí te la estoy mostrando, que forma parte de este sistema de cómo los ácidos grasos, los acil, pueden hacer ingreso al interior de la mitocondria para beta oxidarse. Entonces, en base a esa información, la carnitina se vende como un posible quemador de grasa, ¿sí? Sin embargo, la carnitina, algunos estudios dicen que funciona, algo, otros dicen que no, ¿ya? Entonces, no hay estudio, digamos, fehaciente que diga que funciona como quemador de grasa. Hay personas que dicen que le funciona, hay otros que dicen que no le funciona. ¿Dónde yo he visto carnitina? Por ejemplo, en las bebidas energéticas, ¿sí? De esas light, esas bebidas energéticas tienen alto contenido de carnitina y de hecho sale en la etiqueta. ¿Ya? Así que echando un vistazo de repente porque a lo mejor está consumiendo la carnitina. ¿Y cuál es el objetivo de que que se venda, digamos, esa carnitina? Es fomentar justamente esto, que lo acil se convierte en acilcarnitina y la acilcarnitina puede hacer ingreso al interior de la mitocondria y con ello entonces fomentar el proceso de beta oxidación. Esa es como la idea. Y que estos grupos así después se vayan a beta oxidar, o sea que la persona queme más grasa. Si funciona o no funciona, la verdad no hay estudios que digan que eso realmente sirva consumirla en forma exógena. ¿Ya? Pero obviamente se vende en el mercado. ¿Se entendió? Profe, a mí sí me salió la molécula. Ah, a veces sale. Sí, sí, Joaquín. Pero si usted te va a imágenes así, te venden como un montón y te ponen hasta precio y cosas así. Gonzalo Castillo dice, pero habría que tener poca glucosa en sangre para que la carnitina haga el efecto. Exactamente, sí. Habría que tener. Por eso que generalmente las personas que utilizan estos suplementos de carnitina lo consumen 30 minutos antes de hacer ejercicio.
¿Para qué? Para, en teoría, darle tiempo para que esta amina cuaternaria se absorba a nivel del tracto digestivo, llegue a la sangre, penetra las células y cuando tú estás haciendo ejercicio empiezas a movilizar la grasa y por lo tanto facilitas mayormente el acceso de estas grasas al interior de la mitocondria y con ello la beta-oxidación. Ese es como el objetivo. Y cuando justamente tú estás haciendo ejercicio y te tomas estos 30 minutos, no vas a tener un escenario de hiperglicemia. Debieras tener incluso un escenario de normo o hipoglicemia producto del ejercicio. ¿Ya? Entonces, por eso es un alimento para deportistas, no para cualquier persona. ¿Ya? Y a veces dicen que funciona y otras veces dicen que no funciona. Entonces, yo se lo dejo a su criterio. O sea que me pongo firme, dice, o sea, si le pongo firme a la carnitina, pero me reviento con tallarines, no sirve para nada. No, pues no sirve para nada. O sea, si te vaya a tomar, si te vaya a comer una pizza y la vaya a acompañar con energética light con carnitina, no debiera tener, y no hace ejercicio, no debiera tener ningún efecto. Al contrario, le estáis poniendo demasiadas cosas a tu cuerpo y probablemente ahí te puede traer algún efecto secundario. El exceso de glucosa en sangre y el exceso de carnitina podría traer algunos problemas. Se asocia, no es seguro. ¿Vamos bien? Ya, Janina dice, profe, no tiene mucho que ver, pero ¿cómo apareció la creatina cuando busqué la carnitina? ¿La creatina sirve para ganar masa muscular o algo por el estilo? Ya, buena pregunta, pero ahí nos estamos alejando un poco del tema. La creatina es una molécula que también la produce el músculo, ya, el músculo esquelético. Nosotros tenemos creatina en nuestro cuerpo. Y la creatina sirve para fosforilar la creatina, perdón, cuando la creatina, no estoy hablando, estoy cambiando de tema, no es la carnitina que aparece en pantalla. La creatina es una molécula que se puede fosforilar. Y cuando se fosforila, sirve como energía extra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los deportistas? Para tener esa energía extra, cuando están haciendo un ejercicio en el cual requiere mucha energía, por ejemplo, el levantamiento de pesa o una maratón o algo que requiera un exceso de energía, ahí las personas pueden consumir esta creatina. Lo que hace entonces es tener una reserva extra de energía para poder rendir entonces finalmente en ese último levantamiento o en esos últimos metros que le quedaba para la meta. Para eso se utiliza. Y es así, sí hay estudios, hay muchos estudios que dicen que sí funciona. La creatina, sí funciona. Algunos dicen que te retiene un poco de líquidos, sí, también puede ser, pero funciona. ¿Ok? De hecho, ahora se ha visto, dato para ustedes, yo creo que a futuro lo van a utilizar. La creatina se ha visto ahora que tiene otras propiedades. Incluso se dice que puede ayudar a las personas que tienen diabetes. ¿Mm? Y que también ayuda a nivel del sistema nervioso central para activar el sistema nervioso central y que produzca entonces liberación de neurotransmisores excitatorios. O sea, parece que también tiene una aplicación en depresión. Así que muy probablemente va a dejar de ser un suplemento para deportistas y lo van a vender en la farmacia para otras aplicaciones. ¿Mm? Interesante, buen dato. Ya, dice acá, Joaquín dice, profe, pero es una reserva que al fin y al cabo se quema igual. Sí, pues una reserva, pero es una reserva extra. Dura poquito, ¿ah? La creatina dura, la creatina fosforilada dura nada, así, un milisegundo, un par de segundos, pero es una energía que te puede cambiar, que te puede marcar la diferencia entre ganar una medalla y no ganarla. Aunque suene así como puede ser que el levantamiento te ayude, y obviamente eso, por eso es para deportistas. Jenny le dice allá, gracias. Joaquín Marán me dice, la ocupan los deportistas de alto rendimiento, que son vegetarianos. Sí, lo ocupan en general todos los deportistas de alto rendimiento. Es un alimento, suplemento, perdón, que está considerado y aprobado por la FDA y se puede consumir. ¿Ya? Ok, sigamos. Ya. Voy a hacer nuevamente un esquema. Con esto yo creo que vamos a dar por finalizado esta primera parte. Mira, voy a hacer dibujo y ustedes me van a decir lo que estoy dibujando. Ustedes le van a dar el nombre de las cosas que estoy dibujando. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Ya. Ya. Ok, voy a dibujar entonces. ¿Qué es lo que estoy dibujando? ¿Cómo? Póngale nombre.
Póngale nombre, por favor. Un ácido graso. Muy bien. Quiero sacar eso. Ahí está. Ya, en lo de arriba entonces un ácido graso. Un ácido graso. ¿Qué pasa si te pongo ahora aquí un SQA? Ponga el nombre. ¿Cómo se llama ahora? Un acil-CoA. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si esto, en vez de una SQA, le coloco una carnitina? ¿Cómo se llama? Se llama acilcarnitina. Ya, ojo con esos nombres. Entonces este es un ácido graso. Esto es una acil-CoA. Ahí, y este es un acilcarnitina. ¿Ok? Y después de la acilcarnitina nosotros sabemos que tenemos que volverlo a transformar en acil-CoA. ¿Correcto? No, se activa, después se transforma en acilcarnitina y después nuevamente tenemos que transformarlo en acil-CoA. ¿Vamos bien? Entonces esos son los pasos que tu cuerpo hace. Toma el ácido graso, lo activa, lo convierte en acil-CoA, después lo pasa en acilcarnitina y después dentro de la mitocondria a nivel de la matriz lo vuelve a acil-CoA. ¿Ok? Y este lo voy a copiar acá. Este acil-CoA que está ahí. ¿Por qué? Porque ahora viene el proceso de beta oxidación. Y para ser sencillo y rápido, le voy a explicar por qué se llama beta oxidación y en qué consiste rápidamente. Yo creo que esto nos va a demorar más 5 minutos. Y si quieren que me quede respondiendo preguntas para lo solemne, me puedo quedar. ¿Ya? Por un tiempo más del estipulado. ¿Les parece? Ese puede ser el trato. ¿Sí? Ok, entonces, este carbono, mira, ese carbono que voy a poner carbono en colores rojos. Ahí tenemos un carbono, ahí tenemos otro carbono, ahí tenemos otro, no sé si es rojo, ¿eh? Pero bueno. Esos carbonos tienen nombre. Este primer carbono, este, como tiene un enlace doble, no tiene quilaridad y por lo tanto ese no se le pone letra griega. Pero este sí, este se llama alfa y el siguiente se llama beta y así sucesivamente. Al proceso entonces se le denominó beta oxidación porque este carbono, el beta, ahí se coloca un oxígeno. ¿Ya? El proceso implica oxidar ese carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una beta oxidación en ese carbono, básicamente lo que voy a hacer es colocar ahí un doble enlace con un oxígeno. Ahí hice la beta oxidación, porque ese es el oxígeno que oxidé. Le puse un oxígeno conectado con un doble enlace. ¿Se entiende por qué el proceso se llama beta oxidación? ¿Sí? Y aquí estamos en beta oxidación. ¿Sí o no? Chicos, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí? Ya. ¿Se le agrega un grupo carbonilo al carbono 3 de la cadena? Exactamente, Juan. Se le agrega un grupo carbonilo o un grupo ceto, si quiero decirlo de otra forma, al carbono 3, que es el carbono beta. Por eso se llama beta oxidación, porque ese carbono es el que lo estás oxidando, porque está ganando oxígeno. ¿Ok? Y toda esta, cuando ocurre entonces la oxidación de ese carbono beta, ocurre un rompimiento de la molécula. Aquí voy a dibujar así como en rosado, un rompimiento de la molécula. Y se libera esta parte de la molécula. Todo lo que voy a cerrar. Un segundo, ahí me equivoqué. Entonces se va a liberar toda esta parte de la molécula. Cuando ocurre el primer evento de beta oxidación, todo esto se libera. Póngale nombre a eso. Póngale nombre. Tiene dos átomos de carbono, fíjate, uno, dos, y tiene una coenzima A unida. Yo creo que a esta altura ya deberían poder saber algunos nombres. Malonil, no Joaquín. El malonil tiene tres átomos de carbono. Acetil-CoA, ahí sí. Y efectivamente entonces el proceso de beta oxidación genera la liberación de una molécula, o moléculas mejor dicho, de acetil-CoA.
¿ya? Después que se oxida nuestro primer átomo de carbono, fíjate, después que se oxida, ahí está. Después que oxidaste este átomo de carbono, el siguiente átomo de carbono que se va a oxidar es este. Se va a beta oxidar. Se beta oxida este, nuevamente se libera otro acetil-CoA. Lo voy a hacer. Voy a beta oxidar este carbono ahora, ahí. Y voy a liberar entonces ahora toda esta parte de la molécula. Liberando entonces otro acetil-CoA. Y el proceso se repite. Después beta oxido el siguiente carbono, ahí le puse un oxígeno, y se libera toda esta parte de la molécula. O sea, libero otro acetil-CoA. Y después se beta oxida nuevamente este carbono, y se libera todo esto, que es un acetil-CoA, y además este último también es un acetil-CoA, también se va a liberar. Por lo tanto, la beta oxidación genera muchas moléculas de acetil-CoA, y todas esas moléculas de acetil-CoA se van a ir al ciclo de Krebs. ¿Ok? Voy entonces al chat, dice acá, Emma dice, acetil-CoA por cada beta se libera un acetil-CoA. Exactamente, por cada beta oxidación que tu célula haga, generas un acetil-CoA. ¿Ya? Y obviamente el número de beta oxidaciones que vas a realizar depende del largo del ácido graso. Por ejemplo, este ácido graso que yo puse aquí en pantalla, tiene, ¿cuántos átomos de carbono tiene? ¿Me pueden ayudar a contar? Este ácido graso este acetil-CoA que está aquí, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 10, veámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto, un C10 2.0. Si yo lo betoxido completo, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA voy a generar? Es una pregunta tipo prueba. Si yo betoxido completamente este C10 2.0, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA voy a generar? ¿Alguna idea? 5, muy bien, Emma. Sí, 5. Lo pueden hacer de esa forma, haciendo las beta oxidaciones uno por uno, que sería como una lata. Es más fácil entender el proceso, mucho más simple. El acetil-CoA, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 2, listo. Tiene 2 átomos de carbono. Y este dijimos que tenía el que nosotros iniciamos en un un C10, perdón, 2.0. Por lo tanto, si este ácido graso tiene 10 átomos de carbono y yo sé que genera productos de 2 átomos de carbono, debiera generar 5 moléculas, en este caso de acetil-CoA, ¿o no? O sea, la mitad. ¿Se entendió? De cómo calcularlo es súper simple. Tú el número de átomos de carbono lo divides por 2 y con eso tienes el número de moléculas de acetil-CoA. ¿Es lo único que se produce durante la beta-oxidación? No. Cada paso de beta-oxidación, cada una de estas flechas que estoy aquí remarcando con unos puntos negros, además, cada reacción de beta-oxidación genera un NADH, cada reacción, y un FADH2. Y con esto vamos a terminar entonces. Si por cada reacción, por ejemplo, esta primera reacción genera un NADH y un FADH2, la siguiente también, ¿Cuántos FADH2 y NADH2 perdón, NADH y FADH2, ahí sí, voy a generar al beta oxidar este C10 2.0 completo? ¿Cuántos serían los números que tendría que poner yo aquí? Ojo con el número, ahí se pueden equivocar. Si por cada reacción de beta oxidación genero un NADH, y aquí cuántas reacciones de beta oxidación tuve que hacer, ¿se entiende la pregunta? 4, muy bien. 4. Algunos estudiantes se equivocan y ponen 5, porque dicen, pero profe, ¿no se liberaron 5 acetil-CoA? Y uno dice, sí, se liberaron 5 acetil-CoA, pero los NAD y FAD se producen por reacciones, y si tú los cuentas acá, por cortes. Aquí hubo una reacción, porque aquí hubo un corte. Aquí hubo otra reacción, hubo otro corte. Otra reacción, hubo otro corte y otra reacción. Entonces, al final hubieron 1, 2, 3, 4 reacciones. ¿Entiendes? Porque la última reacción libera inmediatamente 2-acetil-CoA. Ese era el dato. ¿Sí? Esta última reacción de beta-oxidación inmediatamente libera estos 2-acetil-CoA y por lo tanto, por eso, el número de NADH y de FADH2 es 1 menos. ¿Sí?
¿Ya? María Ongaro dice que no entendió. Muy simple. Te lo hago más fácil. Voy a dibujar una línea aquí. María Ongaro, para que usted, esa línea, imagínese que esa línea es un hilo. Y yo quiero que me produzca, María Ongaro, usted tiene una tijera en su manito. Ahí tengo que dibujar una tijera, muy simple, hay una tijerita. Ya. Y yo quiero que me genere 3 pedacitos. ¿Cuántos cortes va a hacer? 2 cortes, listo. O sea, vaya a hacer 2 procesos, vaya a hacer 2 beta-oxidaciones en este caso. Y como vas a hacer 2 cortes, cada corte lleva la liberación de un NADH y un FADH2. Por lo tanto, por eso vas a generar en este caso 3 pedazos, o sea, 3-acetil-CoA, pero vas a generar solamente 2 reacciones para liberar esos 3-acetil-CoA, ¿no? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Los pedazos que tú generes serían los acetil-CoA. Y como tú me generaste 3 pedazos, son 3-acetil-CoA. Pero ¿cuántos cortes tuviste que hacer para generar justamente esos 3-acetil-CoA? 2 cortes nomás. Por tanto, son 2 reacciones de beta-oxidación y por eso es un número menos de coenzima comparado con el número de acetil-CoA. Ahora sí, es como más simple entenderlo de esa forma. Si tuviéramos en clase, le pasaría una tijera, le pasaría un hilito y le diría que lo hiciera el mismo. Ya, Yanina dice, ¿siempre será uno menos que acetil-CoA? Correcto, Yanina. ¿Ya? Correcto, sí, siempre va a ser uno menos. Hagamos un ejemplo. C22, C22 2.0. Mi pregunta es, ¿cuánto acetil-CoA genera? ¿Y cuánto NADH y FADH2? Cualquier ahí. Un C22 2.0. ¿Cuánto acetil-CoA me va a generar? 11. Muy bien. 11 acetil-CoA. Porque usted tomó los 22 carbonos, lo dividió por 2 y le va a dar 11 moléculas de acetil-CoA. ¿Y cuántos NADH y FADH2? Exactamente. 10 NADH y 10 FADH2. ¿Y a dónde va a mandar esos NADH y FADH2? Esos NADH y FADH2 de la beta-oxidación. Exactamente, a la cadena de transporte de electrones. ¿Y a dónde va a mandar el acetil-CoA? Al ciclo de Krebs. Correcto. Y eso es lo que se muestra aquí. Fíjate. Aquí estás beta-oxidando un C16 2.0. Tiene 16 átomos de carbono, créanme. ¿Ya? Ahí están los acetil-CoA que se liberan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso dice aquí 8 acetil-CoA. ¿A dónde los mandas? Al ciclo de Krebs. Y como son, ¿cuántas reacciones son? ¿Cuántos cortes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes. Vas a generar entonces 7 NADH y 7 FADH2. ¿Y a dónde van a mandar esto? A la cadena transportadora de electrones. Entonces, todo lo que usted me dice, aquí está aplicado en un ejemplo del C16 2.0. Gabriela Ruiz dice, profe, ¿y si tuviera insaturaciones no se mete el ácido graso a esa ruta? Sí, mira, en la próxima clase vamos a hablar de qué pasa si un ácido graso tiene insaturaciones, porque hay que sacar esa insaturación en algún momento y se necesitan de enzimas desaturasas que hagan ese proceso. Antes de beta-oxidarlo hay que sacar ese doble enlace, porque si no, no se puede, ¿ya? Pero sí, si tú sacas ese doble enlace, se puede volver a beta-oxidar ese ácido graso. Joaquín Marán me dice, profe, ¿ninguna parte de esos nadaches van a la glicólisis? No, ninguno, Joaquín. Todos se van a la cadena de transporte de electrones. Recuerda que este proceso está ocurriendo, la beta-oxidación ocurre a nivel de la matriz mitocondrial. Ya, Juan Gallego dice, no, necesitaba nada más para funcionar. Exactamente. La glicólisis necesita de nada más para poder funcionar. Bien, ahí, buen dato, Juan Gallego y Joaquín. Solemne de mañana. Eso, nada más. Ya, chicos, doy por terminado entonces la clase de hoy. Y les pregunto, hay 13 personas conectadas. Les pregunto, ¿necesitan que me quede para hacerme preguntas acerca de la solemne de mañana? ¿Sí? Me puedo quedar unos 15 minutos si quieren para responder dudas. Ustedes me dicen, ¿sí? ¿O están bien? ¿Sí? ¿Me quedo o no? Nos desconectamos. ¿Todo bien, profe? Por mi parte, ya. Bien, Francisca Rodríguez, perfecto. Por mi parte, no, perfecto.
Francisca Rodríguez, Emma y Virginia había dicho antes. Joaquín dice que ese, yo tengo una duda, perfecto, me quedo con Joaquín. Gabriela Ruiz dice, ¿tiene algún tips para mañana? Tengo algún tips para mañana. Es que se pregunta de todo, así que no quiero dar tips. Ah, no, mejor no, no ese no. No, mejor no. Ya, todo bien, profe, sí, todo bien, dice ahí Catalina. Ya, muchas gracias, profe, igual. Ok, no hay problema, Gonzalo, sí, conversemos de la materia. Ya, perfecto, me quedo también con Gonzalo. Me quedo con Gonzalo, me quedo con Joaquín, que probablemente tengan dudas y quieren saber algo más, qué sé yo, cosas que hayan quedado puntuales, que no han podido entender. Me pueden hacer consulta. Ya, y las demás personas, por favor, siéntense en la libertad de poder desconectarse y obviamente hacer las cosas que tengan que hacer. ¿Ya? Ya, a la gente que se va a quedar, sí le pido que si puede activar el micrófono como para que podamos conversar. Emma Virginia dice muchas gracias por su clase, profe, que esté muy bien. De nada, Emma. Ya, voy a poner acá. Chao, Catalina, que esté bien. Voy a poner una pizarra en blanco, ¿ah? Por si acaso si tengo que hacer algún bonito por ahí. Ya. Pregunten nomás, chicos. Activen su micrófono nomás. Esto lo vamos a dejar grabando por si acaso si alguien quiere ver después la clase. Ya, ya, Joaquín. Vamos, Joaquín. Hola, profe. Hola, Joaquín. De que en la guía, cuando habla de el ciclo de Krebs y preguntan, indica las moléculas que captan la energía liberada, se refiere, por ejemplo, a como la energía que yo voy a guardar y que voy a utilizar para llevarla a la cadena de electrones. Claro. Por ejemplo, las moléculas, y en ese caso del ciclo de Krebs, que están tomando la energía liberada, en ese caso tienen NAD+, que se está tomando, ¿cierto? Y se transforma en NADH. El FAD, que cuando llega al ciclo, también se transforma en FADH2, y obviamente la ADP, o GDP, dependiendo de cómo tú lo hayas visto en el texto. ¿Sí? A eso se refieren con moléculas que captan la energía. ¿Se entiende? ¿O te hago un esquema? No, sí, esa era mi duda. Y al final su conexión con el ciclo de Krebs es que permiten activar el paso de protones para pasar el electrón a la ATP sintasa. De nuevo. De que también justo después de eso dice como cuál es la conexión entre el ciclo de Krebs y la cadena transportadora, y eso sería que estas moléculas permiten el paso de protones, o sea, el gradiente de protones para que Ajá. el electrón avance y se active la ATP sintasa. Ya, pero cuidado con la terminología como lo estoy planteando, porque te escuché dos veces y dijiste lo mismo. Es que el flujo de electrones, recuerda, causa-efecto, ¿ah? Porque tú pusiste efecto-causa, lo dijiste al revés. ¿Cuál es la causa del gradiente electroquímico? El flujo de electrones, ¿sí? Entonces los electrones se van a mover, voy a poner ahí, y esa causa que se bombeen protones hacia el espacio intermembrana, ¿ya? Entonces, la causa es el flujo de electrones. El efecto es un aumento de concentración de protones en el espacio intermembrana. Y esos protones, al reingresar por la ATP sintasa, voy a poner aquí ATP sintasa, una S nomás, genera la síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, es así el orden. El flujo de electrones lleva a que haya un bombeo de protones, por lo tanto se genera un gradiente electroquímico y esos protones reingresan por la ATP sintasa para la síntesis de ATP por un mecanismo que se denomina fosforilación oxidativa. ¿Se entendió? Sí, Sí, y esa es la gracias. conexión que existe. Ya, ojo con esa terminología. ¿Eh? Yo hice dos preguntas en la solemne. O sea, revisé todas las preguntas. Todas, todas, todas. Pero hice dos que tienen digamos, conceptos de fosforilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato, condiciones anaeróbicas, células con núcleos, células sin núcleos, perdón, células con mitocondrias, células sin mitocondrias. Está todo eso mezclado en una sola pregunta. ¿Ya? Así que ojo con esos detalles. Ya. Salen dice, mañana es en horario de cátedra. Sí, mañana ustedes solamente tienen una pura hora conmigo que es en el módulo 3, ¿o no? A las 11, ¿o me equivoco?
Sí, ya. A las 11 entonces los espero en la sala, ya se me olvidó, S002 creo. Sí, de las 11 a las 12:20, S002, ¿me confirman? ¿Sí? Ah, S003, ya, perfecto. Sí, sí, tengo, no me acuerdo si es la S002 o 003. Ya, entonces si les puse en el maker la S003, entonces esa es la sala. ¿Ya? Y la sala del que vamos a hacer después una... Ah, no, ustedes no. No, no he dicho nada. S003, ya. ¿Más preguntas, chicos? Profe, Catalina, vamos con... Ah, perdón, no. No sé qué estaba hablando, pero dale nomás. ¿Sí? Me da lo mismo. Usted Sí, claro, ahí... después. Ya. Gonzalo, entonces, te escucho. ya. Si me podría explicar un poquito la función del glucagón con la insulina para la activación e inactivación de la PFK2 versus la fructosa bifosfatasa 2, que me quedé un poco como perdido con cómo La activaban y fructosa... desactivaban. Ah, ya, perfecto. Entonces tenemos acá ya, la enzima. Voy a poner un lápiz aquí. Ahí está, dibujo. Ya, la enzima PFK2, ahí voy a poner PFK2, es una enzima que además al ladito tiene una función bifosfatasa. Bifosfatasa. ¿Qué significa? Es una enzima bipolar que le coloco yo. ¿Por qué? Porque tú sabes que las quinasas fosforilan, ¿cierto? Ustedes saben eso. Entonces, esta tiene la capacidad de colocar grupo fosfato. Y estas de acá, las fosfatasas, tienen la capacidad de quitar grupo fosfato. Ya voy a poner una X ahí de quitar el grupo fosfato. ¿Ok? Entonces, la PFK2 lo que hace, por ejemplo, uno de los sustratos que tiene, voy a dejarlo en naranjo, es la fructosa 6 fosfato. Voy a poner F6P. ¿Ya? Que lo que hace esa enzima, toma ese sustrato y lo convierte en fructosa 2,6 bifosfato. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, Gonzalo? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Entonces, y la fructosa 2,6 bifosfato sabemos que es un activador de la enzima más importante de la glicólisis, que es la PFK1. PFK-1. ¿Ya? Y por lo tanto, eso genera que la glicólisis se active. ¿Ya? Voy a poner aquí como un signo positivo de activación de la glicólisis. Entonces, vamos a tu pregunta que tiene que ver con la regulación, pero para poder hablar de regulación tuve que darte este primer como resumen. Entonces voy a dejarlo en otro color la regulación, la voy a dejar en negro. Ya. Esta PFK2 que aparece aquí, que le puse una flecha negra, esa enzima, esa parte de la enzima que fue se activa cuando una persona tiene insulina en su torrente sanguíneo. ¿Ya? La insulina. ¿Ok? Entonces la insulina llega al receptor de membrana, manda una cascada de insulinización, lo que finalmente lleva a que esta parte de la enzima se prenda, o sea funcional. Y por lo tanto se lleva a cabo todas estas cascadas de fosforilación que lleva entonces que se genere este regulador positivo, que se active la PFK1 y finalmente que la glicólisis se active en este escenario. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando una persona tiene un escenario distinto y se encuentra en donde hay altos niveles de glucagón? Ahí puse. En ese caso, este glucagón genera un segundo mensajero, ¿cierto? Que ya sabemos que es el AMP cíclico, que activa una proteína quinasa, pero que finalmente va a llevar a que esta zona de acá es la que se active. ¿Ya? Y la PFK2 queda inhibida. Por lo tanto, este regulador de fructosa 2,6 bifosfato que está aquí ya no se va a producir. Al contrario, la bifosfatasa, como es una enzima que saca grupo fosfato, lo que va a hacer ella es tomar justamente este fructosa 2,6 bifosfato y lo convierte en fructosa 6 fosfato. O sea, hace básicamente la operación al revés. ¿Sí? Y este no es un activador de la glicólisis. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo se conecta eso con la gluconeogénesis? Porque tu pregunta fue, o con esto respondo a tu pregunta. ¿Cómo lo conectamos con la gluconeogénesis? ¿Sí? ¿Que necesitas saber esa parte? Sí, ¿Sí? por favor. Ya, ya. Entonces, porque la gluconeogénesis, que te la voy a dejar en la ruta en color, no sé, un color raro, que la voy a dejar así como al otro lado. O sea, esa es gluconeogénesis. Voy a poner ahí, neogénesis. Ya, gluconeogénesis. Esa ruta metabólica se activa cuando está el glucagón presente. Recuerda que la gluconeogénesis es cuando tú quieres generar glucosa interna producto de que hay una baja de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. ¿Sí? Y la enzima clave de esa ruta metabólica se llama fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Ya? Entonces, cuidado con los nombres. Esta es una bifosfatasa, pero se llama 2,6 bifosfatasa, la de acá. ¿Ya? La que voy a dejar ahí, la que está al medio es 2,6 bifosfatasa, porque saca el grupo fosfato de la posición 6 y genera, o sea, perdón, de la posición 2 y genera entonces fructosa 6 fosfato. Entonces, voy a ver si, lo malo es que no tengo cursor con esto, por eso me cuesta un poco explicarte acá. Voy a poner en amarillo. Si nosotros tenemos altos niveles de glucagón, pongámoslo en escenario, estoy subrayando las palabras clave, hagamos el seguimiento. Altos niveles de glucagón, activo la bifosfatasa. Por lo tanto, esta va a retirar grupo fosfato de, en este caso, de la fructosa 2,6 bifosfato, convirtiéndolo entonces en fructosa 6 fosfato. ¿Ok? Y, dato importante, la fructosa 2,6 bifosfato, esta de acá, es un inhibidor de la fructosa 1,6 bifosfatasa. Ese es como el mecanismo de regulación. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos altos niveles de glucagón, van a haber bajos niveles de fructosa 2,6 bifosfato, ¿o no? Este que estoy poniendo acá con un círculo amarillo, él debiera estar en bajas concentraciones si es que hay Claro. glucagón presente en la célula. Y por lo tanto no va a poder ejercer ese rol inhibidor a la fructosa 1,6 bifosfatasa que te estoy marcando con asterisco. No va a poder inhibir. Y al no poder inhibirla, a la fructosa 1,6 bifosfatasa, al no poder frenarla, ella se activa. Y entonces la gluconeogénesis se activa. Y así es como el mecanismo de cómo una persona activa gluconeogénesis cuando tiene altos niveles de glucagón. ¿Ya? Pero entonces ahí uno, no conociendo bien cómo es la curva en un gráfico, ¿no? Pero como está regulando como dos veces o por dos vías, sería medio, entre comillas, exponencial, porque no estaría inhibiéndolo, pero además estaría activándolo porque el glucagón está activando la 2,6 bifosfatasa, que va a producir fructosa 6 fosfato, pero por la Ajá. otra vía también está la... Ahí me perdí. Por la otra vía también está la fructosa 2,6 bifosfato, que, o sea, no está, perdón, y por lo tanto no estaría inhibiendo eso. Exacto. O sea, hay Sí. De hecho, dos mecanismos juntos de regulación a partir del glucagón. exactamente. Claro, el glucagón como que ataca a dos niveles. Primero, como activa la fosfatasa, la del medio, esa como la activa e inhibe la fructosa, la PFK2, ahí inmediatamente baja los niveles de fructosa 2,6 bifosfato, que es el regulador. Por lo tanto, la PFK1 se inhibe. Entonces, ese es el primer target, digamos, ese es como el primer ataque. La fructosa 1,6, la PFK1 ya no tiene su activador porque está disminuyendo en concentración y Pregunta, por lo tanto la glicólisis se inhibe. Ujú. por segundo. Disculpe. La pregunta es porque, ok, si yo inhibo la PFK2 y no estoy consumiendo la fructosa 2,6 bifosfato de alguna manera, seguiría siendo su efecto inhibidor en la fructosa 1,6 bifosfatasa. Por lo tanto, en algún minuto están produciéndose en conjunto la glicólisis con la PFK1, eso es lo que hace que disminuya finalmente la fructosa 2,6 bifosfato. A ver, no te capté, no te capté. Ya, glucagón. Sí, Activo la 2,6 bifosfatasa. correcto.
que inhibe la PFK2 y se deja de Correcto. producir 2,6 bifosfato, Correcto. ¿cierto? Ujú. Pero si yo no estoy consumiendo esa fructosa 2,6 bifosfato, va a ¿Por qué quedar dices dando vuelta en mi sistema. consumiendo? ¿Por qué ¿Ah? dices consumiendo? ¿A qué te refieres con consumir? O sintetizando, no sintetizándola, transformándola con la PFK2 hacia la ruta de la glicólisis. Ya, sí, pero no, pero la PFK2 está inactiva, por lo tanto no vas a tener, o vas a tener muy bajos niveles de ese metabolito, de fructosa 2,6 bifosfato, vas a tener muy, muy bajo en este escenario que me estáis proponiendo. ¿Sí? No, no, Claro, no que va a no es estar ahí, todo digamos. inmediato, no es todo de un minuto para otro. Si ese es Claro, claro. o sea, Ah, si ya te en algún entiendo. minuto empiezo a producir glucagón, todavía voy a tener, porque no todos se activan y se prenden al mismo tiempo, no es un interruptor. Exactamente. Entonces, en algún minuto voy a estar inhibiendo la PFK2, pero igual ya hay niveles altos de fructosa 2,6 bifosfato. Y para que esos niveles bajen, tiene que estar De- empezando, actuando igual también la PFK1 por medio de haciendo la ruta de la glicólisis. Correcto. Sí, sí, entiendo tu alcance. Sí, efectivamente, porque el cambio no es automático, o sea, va a haber un momento en que la glicólisis, algunas rutas glicolíticas, pues no es una sola ruta de glicólisis, tienes que pensar que glicólisis, no sé, te voy a dar un número, ¿ah? Una célula pudiera estar haciendo 10 glicólisis, 10 rutas metabólicas de glicólisis activa, 10 o 100, ponle 100. Y de esas 100, claro, cuando se libera el glucagón, está ahí, empezó a bajar un nivel de azúcar en sangre, después de haber comido, ¿cierto? Pasaron 3 horas, liberaste el glucagón, activó la bifosfatasa, inhibió la PFK2, los niveles de fructosa 2,6 bifosfato empezaron a bajar, y claro, ahí las rutas de glicólisis, esas 100 probablemente ya no estén funcionando las 100, sino que van a estar funcionando 90 o 80, ponte, ¿ya? Y van a empezar a activarse la gluconeogénesis. Entonces van a empezar a activarse 10 rutas gluconeogénicas, ponte tú. Y a medida que van bajando la glicólisis, van aumentando las gluconeogénicas. Y ese cambio se hace en forma paulatina hasta que finalmente ya todas las glicólisis ya dejan de funcionar en algún momento y la gluconeogénesis se activaron todas las rutas en una célula en particular. ¿Sí? Y haciendo funcionar ese sistema, pero no sé si hay alguien más, pero última pregunta. Si uno tuviese alguna falla o algún mal funcionamiento de la PFK1, por mucho que Correcto. uno meta harto glucagón y inhiba la PFK2, Mm. va a mantener niveles de 2,6 bifosfatasa, de fructosa 2,6 bifosfato, perdón, en el sistema. Buena, buena pregunta. Mira, generalmente una persona, un individuo que tenga una mutación a este nivel, una mutación a nivel de la PFK1 o a esta enzima clave, es una mutación deleteria. Lo más probable es que ese individuo no alcance a desarrollarse en forma bien o eficiente durante su desarrollo in utero y Ah, que tiene un perfecto. aborto espontáneo. Porque estas enzimas son tan importantes, tan clave en el proceso, que si falla una, eh, como son reguladas, muy pocas enzimas pueden llevar a cabo, digamos, el proceso si esta enzima está mutante. ¿Ya? Ya, perfecto. Bien. Pueden estar menos activas, más activas por algo de polimorfismo. Se puede dar eso, que de repente una persona tenga más activa o menos activa, pero hasta ahí nomás. Pero negar que la enzima no funcione por una mutación, eso es deleterio. Sí. Ahí ya no existen, digamos, no hay enfermedades que lleven con lo que tú estás proponiendo, que si se mutan una de estas enzimas, que nosotros conozcamos, no. Entonces lleva a pensar de que esto lleva, finalmente los individuos no nacen simplemente. Pero buena pregunta, Gonzalo. Ahora Ya, sí le doy el paso a Catalina. ya, súper. Catalina, Hola, mi pregunta es rapidita. Pasa que nosotros vimos las exoquinasas y las glucoquinasas ujú, y cada una está regulada por distintos... Es que a mí me pregunto por qué están por distintos productos, pero el producto de ambas es la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿por qué están reguladas por distintos productos? Ahora está por fructosa 6-fosfato. ya, pregunta ahí. Tenemos la exoquinasa, voy a poner acá exoquinasa, voy a cambiar el color, ¿ah? Voy a poner una H de exoquinasa y glucoquinasa, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuáles eran los activadores, perdón, los inhibidores de la exoquinasa? Voy a poner aquí un signo negativo.
¿Se acuerdan del nombre? Esa es No la del nombre. glucosa 6-fosfato, ¿no? Ya. ¿Y de la glucoquinasa? La fruta 6-fosfato. Ya, la fructosa 6-fosfato. Es, Y esta es la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Y estos son inhibidores. Entonces, claro, uno dice que estos son estas enzimas son inhibidas por producto. Pero el que es inhibido por producto, básicamente es esta, la exoquinasa. Porque este es el producto directo de la reacción que comanda justamente la enzima. Esta de acá, la glucoquinasa, se inhibe por un producto de la reacción siguiente. ¿Te acuerdas que la glucosa se fosforila, ¿cierto? Por la glucoquinasa y pasa a glucosa 6-fosfato. Y después la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato por una isomerasa. Bueno, sí, entonces este es el inhibidor de esa enzima de la glucoquinasa de acá y por lo tanto es un producto no directo, es un producto indirecto, es de la reacción siguiente. pero por ¿Sí? alguna razón que no está como directamente inhibida por la glucosa 6-fosfato. O porque sí nomás. No, cuando se hacen los estudios tú identificas cuáles son los inhibidores y reguladores y cuando nosotros hacíamos los estudios, o cuando se hace el estudio, digamos, en cultivo, y tratas de ver, pones una glucosa, ¿cierto? Y le pones con la enzima y después se ve un exceso de producto, la enzima sigue generando producto y por lo tanto por eso dijeron, no, este no es un inhibidor. Pero cuando se empezó a agregar este de acá, ahí se dio cuenta que la actividad de la enzima disminuía. Entonces eso es lo que está, digamos, eh, publicado, ¿sí? Eso es lo que se sabe, que esta glucoquinasa es inhibida por esta fructosa 6-fosfato. Pero por eso te digo, es lo que se sabe según los datos experimentales que se han hecho hasta la fecha. ¿Sí, Catalina? Sí, vale, muchas gracias. Ok. Gabriela Ruiz dice, profe, pero antes Joaquín decía, profe, a alguien que se le cayó la clase y no pueden reentrar. Me está preguntando si pueden mandar el link. Es que la clase, como ya pasamos el horario, entonces el link ya no está operativo. Pero que después vea la grabación nomás, Joaquín, porfa. Gabriela Ruiz dice, profe, no era por la ubicación igual, ya que una es músculo y la otra es hígado. Es que no tiene tanto que ver con eso, Gabriela, porque la pregunta que dice Catalina es, ¿por qué no tienen el mismo inhibidor? Siendo que el inhibidor está en ambas células, ¿sí? Tanto en músculo como en hígado vas a tener glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Y por lo tanto ahí la respuesta es porque simplemente el sitio alostérico de la enzima no tiene para un sitio alostérico para fructosa 6-fosfato y no así para glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Ya, más preguntas, chicos. Gonzalo, cuéntame. Profe, en ese mismo orden, o sea, tratando de darle una vuelta como dice usted, a la racional, ¿no? Ujú. El hecho de que una enzima se inhiba con el producto de su siguiente reacción, de alguna manera sirve como buffer de que no se arranque la reacción. O sea, entre antes yo tenga el inhibidor dentro de mi misma cadena, permito Ya, que no haga grandes cantidades de mi propia reacción. No sé si me explico. O sí, sea, sí te explica. la HK4, como está en HK4 o glucosoquinasa, ¿no? Me las aprendí. Glucoquinasa. Glucoquinasa. Ujú. Permite que no se me arranque la reacción desmedidamente. Claro, pero eso tiene. Ya, fíjate, ahora con tu dato me acordaste de algo. Mira, voy a borrar y voy a hacerlo. Que puede ser un dato importante. Mira, la glucosa, ahí está. Cuando está en contacto con la glucoquinasa, ¿en qué se transforma? ¿Me pueden ayudar? Glucoquinasa. ¿En qué se transforma como producto? Glucosa 6-fosfato, ¿no? Perfecto. Glucosa 6-fosfato. Ya. Ahora, después la glucosa 6-fosfato, con la siguiente enzima, se transforma en fructosa 6-fosfato. ¿Ya? ¿Por qué la fructosa 6-fosfato sí es un inhibidor? ¿Ya? Y la glucosa 6-fosfato no lo es? Es por la sencilla razón porque como esto ocurre a nivel del hígado, el hígado
le puede dar otras funcionalidades a la glucosa 6-fosfato, a la que voy a poner ahí en azul. Ahí está. Porque esta glucosa 6-fosfato del hígado la puede mandar a la vía de las pentosas fosfato. Esta glucosa 6-fosfato también el hígado la puede mandar a la síntesis de glicógeno, o sea, a glicogenogénesis. ¿Ya? E incluso esta glucosa 6-fosfato, si es que hay una hipoglicemia, la puede mandar a gluconeogénesis. Por lo tanto, las concentraciones de glucosa 6-fosfato dentro de la célula hepática rara vez van a ser altas. Y por lo tanto, como van a estar muy bajos, rara vez van a inhibir, digamos, a la enzima glucoquinasa. Ahí tenemos otro dato. La glucosa 6-fosfato se ocupa para muchas reacciones que van más adelante y por lo tanto siempre va a estar más o menos en bajas concentraciones dentro de la célula hepática. Gabriela Ruiz dice, aparte del hígado es más lenta la reacción versus músculo, es este paso. Sí, no sé si es más lento, pero requiere mayor cantidad de sustrato para poder llevar a cabo la fosforilación de la glucosa 6-fosfato. Sí, eso es correcto. ¿Ya? ¿Se entendió, Gonzalo? Sí. Entonces, rara vez tú vas a tener glucosa 6-fosfato en altas concentraciones. Es raro eso. La única forma de que tú tengas altas concentraciones de glucosa 6-fosfato es que ya te he mandado un banquete y no hayas hecho ejercicio. Y ahí vaya a tener alto nivel de glucosa 6-fosfato. Un banquete grande de carbohidratos y no haberte hecho ejercicio y haberte ido a acostar. Así como en ese escenario, ya los niveles de glucosa 6-fosfato pueden empezar a aumentar en un hígado. Pues siempre se ocupa bastante la glucosa 6-fosfato para distintas cosas. ¿Más preguntas, chicos? Joaquín. Profe, de que cuando vimos el ciclo de Krebs, usted nos mencionó, nos recalcó las que eran alostéricas, pero dijo que habían 3 o 4 que teníamos que saber. Quería saber cuáles eran. Ya, la glicógeno, perdón, la citrato sintasa, que es la número 1, la alfa-cetolutarato deshidrogenasa y la anterior, perdón, la dejé un poco desordenada. La primera se denomina la citrato sintasa, ¿ya? Citrato sintasa. La otra, la segunda enzima, que es regulada, que corresponde a la reacción número 3, es la isocitrato deshidrogenasa. ¿Ya? Voy a poner ID, isocitrato deshidrogenasa. Esa, recuerda que hace la reacción número 3, por eso voy a poner 3RX. ¿Ya? La 1 hace la primera reacción, 1RX. Y la otra enzima regular del ciclo es la isocitrato, es la alfa-cetoglutarato, perdón, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Le voy a poner ahí alfa-CDG. Y esa es la reacción número 4 del ciclo de Krebs. Ahí tienen los 3 nombres. Ya, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bien, Joaquín. Y ojo, fíjate bien en los reguladores que tienen. Ya cuáles son los que activan y los que inhiben esas enzimas, porque eso sale en la solemne. Te preguntamos qué pasa si existen alto nivel de tal metabolito, cómo va no sé, cómo va a funcionar el ciclo. ¿Se va a activar, se va a inhibir y el por qué? Bien, sí, ya. ¿Más preguntas, chicos? Yo, profe, pero si nadie más tiene una pregunta. Ya, ¿tienen más preguntas los demás? No sé. A ver, ¿qué tenemos en línea? Catalina, Gabriela, Yanina, Joaquín y María Ongaro. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? María Ongaro dice que no. Joaquín Marán me dice que no. Perfecto. Ya, ven nomás, Gonzalo. Sí, es casi de cultura general tal vez, pero ¿cuál sería la explicación de que el NADH y el FADH2 tengan tanta facilidad de entregar y recibir electrones? Ya, perfecto. Ya. Eso tiene que ver por su estructura.
voy a tratar de buscar acá la estructura del NADH. Y es porque son moléculas que pueden captar electrones y entrar en resonancia. ¿Te acuerdas de ese concepto? Sí, Entonces, como pueden entrar en resonancia, pueden estabilizar justamente electrones que pueden ser captados o incluso cedidos. Espérate, déjame aquí, FADH2. Eso es como una pregunta de informe, así, de laboratorio. Que es como por qué se genera un... Porque son cromóforos finalmente esas moléculas. Pero yo estoy tratando de cargar acá, pero se descarga bastante. Ahí sí. Cuéntame si puedes ver mi... mm, 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 mm. Negro, negro. ¿Se ve negro todavía? Sí, Si la conexión dice que está baja, a ver, déjame ver. ¿Y ahora? No. ahí sí, ahí sí. Ya, mira, voy a ver imágenes. Puse una H para H2. Aquí está, fíjate, aquí está. No sé si se ve tan bonita la imagen. Se entiende, Mm, profe. Sí, se entiende, se ¿Sí? ¿Se entiende. entiende? Ya, súper. Entonces, mira, allí justamente estos FADH y FADH2 tienen anillos, anillos donde pueden captar y ceder electrones. Y cuando toman esos anillos pueden entrar en resonancia, esos electrones, perdón, pueden entrar en resonancia en estos anillos y por lo tanto es muy buen estabilizador de electrón. Y si un electrón se sale de NADH, perdón, este no es NADH, aquí está, ahí está, ahí está, esos anillos, este anillo, por ejemplo. Este anillo puede quedar positivo o puede captar electrones. Y si capta electrones, los electrones quedan estabilizados por resonancia. ¿Ya? De hecho, ahí lo captó, fíjate. Ahí está NADH y aquí está NAD+. Aquí sin el electrón, con el electrón. Entonces, eso es lo que le da a estas coenzimas esa capacidad de captar y ceder el electrón. Porque pueden estabilizarlos simplemente. ¿Sí? Perfecto. Sí, es como... Gracias Sí, por la yo le había explicación. mostrado esto como... Ya, ¿más preguntas, chicos? ¿Tan ansiosos, tan nerviosos por...? Es que hoy día nos ¿No? masacraron en anatomía, profe. Entonces, Pero es que ¿Fue anatomía fue un presencial? desastre hoy día. ¿Fue fue presencial? el desembarco en Normandía. Fuera hueveo. ¿Pero fue presencial la solemne de anatomía? Sí. Sí. Ya, pero los resultados todavía no están. Yo le puedo asegurar que voy a recuperativa, así que En Es como anatomía. que, para hacerle una idea, es como que nos hubiésemos reventado estudiando glicólisis, gluconeogénesis y ciclo de Krebs, ¿Ya? y nos hubieran preguntado 20 preguntas De síntesis de sobre ácido graso. síntesis de ácido graso. Claro. Mira, para que tengan un poco de idea, yo manejo las estadísticas de todos los, o sea, me meto, digamos, a ver la estadística de todos los cursos de primer año. Anatomía, fisiología, bioquímica, biología celular, todo, de las distintas carreras. Y anatomía es una de las asignaturas que en presencial tiene muy baja, o sea, en general no es tan alta tasa de aprobación, ¿ya? Conjunto con bioquímica, son las dos que están ahí, con las más difíciles, digamos, en el primer año. Ujú. Y, y claro, o sea, no se asusten porque no se asusten si los puntajes son más bajos de lo que ustedes esperaban, porque de repente es distinto el formato online, ¿ya? A lo que voy es que es normal, ¿cierto? Que en algunas solemnes, más encima te juega la presión en contra, es primera vez que ustedes rendían un solemne tipo presencial, o sea, ya no están acostumbrados como los estudiantes de primer año que ingresan realmente en la forma presencial. Entonces, hay varios factores que te pueden llevar a que tenga un menor rendimiento, pero esa es la idea. La idea es que ustedes no se estresen con esta solemne, ¿ya? Y que obviamente se enfoquen, porque de repente se equivocan en cosas que son cosas, como dicen ustedes, cosas tontas, ¿ya? Y es por falta de concentración. En bioquímica probablemente eso le pueda pasar mañana, si es que se estresa. Por eso quiero que vayan mañana relajados,
La solemne para usted tiene un 95% de aprobación en mi asignatura en la solemne 1. Medicina, ustedes. Ya, 95% de aprobación, por lo tanto tienen un muy buen colchón. En la solemne 2 tiende a haber una baja, digamos, con la prueba porque un poquito más, se entiende más concepto y todo en conjunto de notas, pero la baja no es tan notoria. ¿Ya? Así que yo creo que a ustedes no les va a ir mal mañana. Esa es mi apuesta, por las estadísticas simplemente. ¿Ya? Por la estadística y por lo que llevo, digamos, hasta ahora del semestre. Joaquín Barán me dice, pero Quería son dos preguntar, pasables a la primera. Sí, dígamelo. ¿el NADPH de dónde aparece? ¿O de dónde aparecía como... Ya, el sé NADPH que es una coenzima que también se encuentra en la célula. Se puede encontrar como NADP más o NADPH. Es una coenzima muy similar a las que te mostré en imágenes de que puede estabilizar electrones. Y ella se encuentra tanto en el citoplasma como en la mitocondria. De hecho, en otros organelos también se encuentra esa coenzima y dando vuelta, es soluble. Y cuando tú me preguntas dónde aparece, es como dónde se sintetiza en la vía lactatosa fosfato, en la que al toma final, el ¿no? NADP más, sí, y lo convierte en NADPH, en la vía lactatosa fosfato. Ahí es una de las rutas que produce NADPH, porque existen otras también, pero esa es la principal. Ah, Y esa que nosotros vimos y le dimos más énfasis. ¿Ok? ya, gracias. Ya, así que mañana tienen solemne solamente bioquímica. Sí. No, ya, entonces no van a estar tan colapsados porque hay veces que los estudiantes a veces tienen incluso en Es que el lunes presencial, a veces tenemos tenían gincana. dos. ¿Ah? Es que el lunes tenemos una gincana de anatomía. Ya. No, pero ojo, que antiguamente habían, de repente estudiantes tenían dos solemnes el mismo día presencial, hasta tres. O sea, claramente quedaban destrozados, y yo lo entendía, pero bueno, ustedes tienen la ventaja que recién van a empezar las solemnes presencial, así que ahí es un periodo de adaptación, pero es parte de lo que se viene de Pagamos el próximo año. ¿Eh? Joaquín dice, suerte con la costanera, con el costanera, suerte que el costanera está cerca de la U. No voy a preguntar para qué quieren el costanera. Ya chicos, ¿alguna última pregunta antes de que nos veamos mañana? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, no, no, sí. No se preocupen chicos, si tienen alguna duda y puedo contestarle durante el día, mándenme nomás un mail si es urgente, ya. Voy a estar ahí en el celular atento por cualquier cosa. ¿Se puede llorar en la prueba? Eh, puede hacer todo lo que quiera, incluso les puedo pasar hojita ahí para que hagan dibujos, qué sé yo, ¿ya? Eso sí, van a tener los 70 minutos, como lo estipula el reglamento. Ya chicos, nos vemos mañana entonces, mucho éxito y por favor no se estresen. ¿Ya? Por favor, sé que es difícil hacerlo, pero no le va a ir mal mañana, créanme. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, chao.